Buenos días, compañeras, compañeros, a la segunda parte de este tema tan relevante que tiene que ver con la integridad electoral y sus relaciones o su incidencia en el tema de la justicia digital. Platicábamos la clase pasada sobre esta concepción de la integridad electoral y que de alguna manera pues viene a complementar, no es nada nuevo, desde luego. No es un concepto nuevo porque evidentemente desde que se establece nuestro sistema electoral desde el año de 1996 y desde luego con sus sucesivas reformas, pues como de lo que se trata, de lo que se ha tratado en nuestro sistema electoral es de que existan reglas y principios constitucionales, que existan medios y procedimientos, instituciones para garantizar pues justamente elecciones auténticas, libres, democráticas, ¿verdad? Y por otra parte, potencializar, garantizar, promover los derechos individuales que están involucrados en este tema. Todo esto, ¿qué tiene que ver con la justicia electoral? Pues ya veíamos ayer que con la justicia digital, desde luego, pues ya veíamos la sesión pasada que el concepto justicia electoral sí desde luego comprende, y es el objetivo del diplomado, ¿no? Todos aquellos procesos en donde realmente se digitaliza el ecosistema de administración de justicia a través de una plataforma virtual, ¿no? Que maneja una determinada tecnología de la información, un software que le llaman, ¿verdad? Y a partir del cual se establecen diversos principios de accesibilidad. Digamos, sabemos que es una manera alternativa de alcanzar, de procurar, de proteger, de impartir justicia, ¿no? Entonces, ese es un ámbito de la justicia, pero si únicamente nos quedáramos en ese ámbito, pues estaríamos solamente viendo un aspecto muy relativo de lo que al final del camino, hoy en día, todas estas herramientas derivadas, ya quedamos de esta cuarta revolución industrial, la revolución de las máquinas, el Internet de las cosas, ¿no? Estos nuevos espacios virtuales en donde se generan, ya lo veíamos en la primera sesión, en las primeras sesiones, auténticos espacios de comunicación democrática, pues evidentemente la justicia se tiene que hacer cargo de ellos. Y uno de los puntos más relevantes es precisamente el de la no regulación de estos espacios que inciden en los procesos electorales y en consecuencia inciden en la impartición de justicia electoral, ya sea que se interpongan mediante este acceso pues, novedoso, ¿no? Del portal del juicio en línea, que ya está muy avanzado, muy desarrollado en algunas jurisdicciones, entre otras la electoral, como lo hemos comunicado, y a la que desde luego dedicaremos espacios más adelante en este diplomado de justicia electoral, pero tenemos que ver esta incidencia de todo este nuevo ecosistema, cómo también influye, ya quedamos, en el tema de la integridad de las elecciones, ¿no? Y veíamos estos aspectos la clase pasada que tienen que ver con todas las condiciones que deben existir según los grandes observatorios y organizaciones no gubernamentales de la democracia y de las elecciones, como pues, IDEA Internacional, el IFES, el Parlamento, la Comisión Europea del Parlamento Europeo, la Comisión de Venecia, perdón, del Parlamento Europeo relacionada con procesos electorales. Entonces, tenemos que magnificar, digamos así, contextualizar muy bien que este concepto, este tema, y ya lo habíamos platicado la vez pasada, en eso nos quedamos un poco, claro que incide en estos cumplimientos porque existe un espacio gris, negro, más bien etéreo, en donde todo lo que se puede hacer y no hacer en las redes sociales se está construyendo a base de sentencia. Y debo decirlo, sin ambajes, sin cortapisas, que la verdad es que se va construyendo muy lentamente. Y existen confusiones conceptuales, existen hoy en día un debate, en mi opinión, mal entendido y mal encausado,
respecto de lo que es la tutela de los derechos humanos en general y de entre ellos los político-electorales y las reglas y principios que tienen que ser cumplidos para llevarse a cabo las elecciones. Entonces, por un lado está este constitucionalismo transformador, ¿no? Potente, que hace que los derechos humanos sean un agente de cambio social, ¿verdad? Según estas nuevas concepciones neoconstitucionalistas, neopositivistas, pero que se enfrentan claramente con este concepto de la integridad electoral. Hoy en día quería iniciar la sesión haciendo referencia justamente a los acuerdos por la integridad electoral que ya se firman entre todas las autoridades electorales y entre los partidos políticos que compiten o que forman parte de una contienda electoral. Entonces, es muy relevante porque naturalmente nos generan, o sea, nos da muy bien la pauta de qué es lo que se trata en este tipo de documentos, ¿no? Dice, y de verdad quiero leerlo y quiero tomarle un tiempo porque les vuelvo a decir, son acuerdos que se firman en el seno previo al desarrollo de los procesos electorales que se han llevado a cabo en los estados. Desde luego ahora habrá alguno relacionado con la elección federal, que no son de alguna manera sino cartas de intención, de decir, ok, voy a aceptar los resultados de lo que salga en las elecciones, ¿no? Me voy a comportar bien, ahora lo vamos a leer y lo vamos a ver integrado. Pero, bueno, primero vamos a verlo y luego vamos a hacer algunas reflexiones críticas, ¿no? Que tienen que ver con esto. Y dice, acuerdo, este es un ejemplo, pero son prácticamente esencialmente iguales todos. No se han dado en Coahuila y Estado de México en este año y desde luego en las 7 elecciones electorales estatales que hubo el año pasado, y son básicamente estas, está recogido, pues digámoslo así, en este pues modelo, machote, como le quieran llamar, no importa, pero que dice mucho de lo que estoy queriendo transmitirles ahora. ¿Por qué se justifica un acuerdo por la integridad en el proceso electoral, cualquiera que este sea? Aquí vamos a hablar del Estado de México de 2023. Y dice la justificación, hoy México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral nacional sólido, legítimo y reconocido por actores políticos y por la sociedad como garante de elecciones democráticas, libres, justas y competitivas. La transición a la democracia, estoy leyendo lo que está en pantalla, se fundó en la construcción de instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales que hoy gozan de independencia y han avanzado de manera firme en su profesionalismo e imparcialidad. Hoy existe un sistema de partidos plural conformado por institutos políticos que constituyan opciones genuinas, de representación y de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Fíjense, fuerzas políticas. A ello se suma una ciudadanía cada vez más activa, participativa y exigente que hace suyos con cada vez mayor fuerza los derechos político-electorales que le confiere la ley. Sin embargo, ahí viene la parte que me interesa mucho, debemos reconocer que existen amenazas al sistema democrático. Tal vez la más palpable es la violencia que gradualmente ha ensombrecido los procesos electorales, poniendo no solo en riesgo el funcionamiento de las instituciones, partidos y organizaciones, sino también la vida de las candidaturas y la libertad con la cual la ciudadanía acude a las urnas. Fíjense, la vida de las candidaturas y la libertad con la cual la ciudadanía acude a las urnas. Otros factores que ponen en peligro la consolidación de nuestra democracia son la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, la corrupción en todas sus formas y la discriminación por género, raza, condición social y razones políticas. A ello se añade el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito a los partidos políticos y candidaturas,
las amenazas a las instituciones y prácticas electorales como la compra y coacción del voto, velada o directa. Cada uno de estos factores ponen en entredicho la democracia en la medida en que modifican las condiciones de libertad en las que las personas toman la decisión de por quién votar y perciben la equidad en la contienda. Estas malas prácticas y delitos electorales afectan la legitimidad de las personas electas y de su encargo, así como la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales. Con ello, se desincentiva la participación electoral y se erosiona la calidad democrática en México. Frente a situaciones de esta naturaleza, la integridad electoral plantea un método para elevar la calidad de las elecciones a partir de estándares internacionales de buenas prácticas y normas globales. Esta perspectiva permite extender y reconocer las exigencias de la sociedad actual y lograr que los comicios cumplan de manera adecuada con los objetivos que les son propios, como seleccionar gobernantes, vincular a la ciudadanía con sus representantes, generar legislaturas inclusivas, determinar prioridades de política pública, controlar y hacer rendir cuentas a las y los gobernantes, así como proveer a la ciudadanía de una oportunidad esencial para participar en la vida política de un país. Fíjense, compañeras y compañeros, entonces la justificación es, tenemos un sistema de elecciones y justicia electoral sólido, ya está reconocido. Estamos en una transición democrática, ¿no? Tenemos instituciones autónomas, independientes y profesionales e imparciales, ¿no? Hay partidos políticos con arraigo, hay ciudadanía participativa, pero tenemos un montón de problemas que no es responsabilidad de las autoridades democráticas. La más palpable es la violencia que se ha generado naturalmente desde el punto de vista del crimen organizado esencialmente, pero también del ambiente institucional normal, que si los enfrentamientos entre policías, Guardia Nacional, autodefensas, todo de alguna manera forma parte de una problemática compleja, ¿no? Pero pone en riesgo ello no solo el funcionamiento de las instituciones, partidos y organizaciones, sino también la vida de las candidaturas y la libertad con la cual la ciudadanía acude a las urnas. Otros factores que ponen en peligro la consolidación de la democracia son la violación de los derechos humanos, más el uso indebido de recursos públicos, financiamiento ilícito a los partidos políticos, las amenazas a las instituciones y prácticas como la compra y coacción del voto. Cada uno de estos factores ponen en entredicho la democracia, de manera que se modifican las condiciones de libertad en las que las personas toman la decisión de por quién votar y perciben la equidad en la contienda. Y esto pone en riesgo la legitimidad de los electos. ¿Qué les parece, compañeros? Este es un acuerdo por la integridad electoral del proceso electoral que pasó este año en el Estado de México. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? ¿O seguimos avanzando y hacemos un comentario consolidado más adelante? Sigue diciendo el acuerdo, perdón, pero es de mucha relevancia porque esos documentos nos aparecen, de estas cosas nos aparece la foto, nos aparece alguna noticia, alguna referencia del INE y nos pasan a lo mejor el documento, pero ya no lo leemos, ya no tenemos claro exactamente qué es a lo que se refieren estos acuerdos. Dice, definición, la perspectiva de integridad parte de la necesidad de construir un gran acuerdo entre actores políticos y sociales para unir esfuerzos que permitan hacer de las elecciones íntegras el estándar cotidiano de nuestros procesos comiciales. Se entiende como elecciones íntegras cualquier contienda basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política,
reflejados en estándares y acuerdos internacionales, conducidas con profesionalismo, imparcialidad y transparencia desde su preparación hasta la administración a lo largo de todo el ciclo electoral. Vamos a volver a esto más adelante. Acuerdo. El acuerdo por la integridad del proceso electoral estatal 2023 del Estado de México constituye un conjunto de compromisos sociales y cívicos que asumen las instituciones y organizaciones firmantes con el fin de impulsar la organización y el desarrollo de procesos electorales y elecciones íntegras en el Estado de México, donde se llevará a cabo la elección durante el año de 2023. Las y los firmantes del presente acuerdo por la integridad del proceso electoral estatal de 2023 se comprometen a, y ahí viene el decálogo, respetar las leyes en materia electoral, así como los procesos y procedimientos que en ellas se establecen, con el objetivo de sumar esfuerzos para transitar de un sistema basado en la desconfianza a un sistema definido por la confianza entre los actores políticos, autoridades y con la sociedad. Fíjense, punto 1, confianza. Respetando las leyes. Agregar a sus conductas a los principios democráticos reflejados en normas, estándares y acuerdos nacionales e internacionales que rigen a las elecciones y los procesos electorales. Contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes a partir de los estándares de integridad que exige la adecuada preparación y administración de todo el ciclo electoral. Canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales que tienen como tarea resolver los conflictos y defender los derechos político-electorales de la ciudadanía. Respetar y tutelar el voto como principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa y es la última instancia de decisión política y electoral, así como el eje que orienta el mandato de la ciudadanía. Fíjense, propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia a fin de asegurar igualdad de condiciones entre los contendientes. Para este objetivo, resulta crucial prevenir y evitar y sancionar toda conducta que pretenda coaccionar a los electores, especialmente a través del uso de programas sociales de los 3 órdenes de gobierno. Abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma sus preferencias y toma sus decisiones para votar, así como denunciar los actos de esta índole de los que lleguen a tener conocimiento, como son el uso indebido de recursos públicos o programas sociales para condicionar o interferir en el libre ejercicio del voto. Fíjese esta, mostrar plena disposición al escrutinio público, dando vigencia a los principios de transparencia y máxima publicidad que exigen los procesos electorales con integridad, a fin de fortalecer la confianza de la sociedad, lo que incluye fomentar y respaldar la participación de las personas observadoras electorales en cada etapa de los procesos electorales, así como asegurar que los programas sociales sean instrumentados sin afectar la equidad en la competencia entre los partidos políticos y candidatos. Promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales con los más altos estándares de protección a los derechos humanos, garantizando el derecho a la no discriminación y la máxima inclusión social y cultural. Sumar esfuerzos para crear sistemas colaborativos para detectar y mitigar la violencia, fomentando la cooperación a largo plazo entre todos los órdenes de gobierno, instituciones, ciudadanía y redes globales de observadores. Eliminar las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas.
garantizar el principio de paridad constitucional y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género. Firman el magistrado presidente del Tribunal Electoral, en ese entonces el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, la magistrada presidenta en ese entonces del Tribunal Electoral del Estado de México y la consejera electoral del Estado, la consejera, perdón, presidenta del el Instituto Electoral del Estado de México. Y los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza del Estado de México. Estos son los acuerdos que se han, y un testigo de honor, que es el Poder Ejecutivo del Estado, y testigos, el presidente de la Legislatura del Estado de México, el de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Tribunal Superior de Justicia y el magistrado presidente de la Sala Regional correspondiente a la circunscripción. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Es necesario este tipo de acuerdos respecto de la integridad electoral? Rigoberto, por favor, me encantaría oír tu opinión. Gracias. Buenos días, maestro. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha muy bien. Buenos días, compañeros y compañeras. Buen inicio de semana. Y pues la verdad que la cartita esta Santa Claus está maravillosa. Pues a mí me parece un documento completamente inútil. Yo entiendo que tenga buenas intenciones, pero finalmente solo es como predicar en el desierto, ¿no? Sabemos que los partidos políticos y concretamente los que tienen el poder, tanto en el gobierno como al interior de los partidos políticos, pues obviamente no se van a ceñir este tipo de acuerdos que no son vinculatorios. Si no se sujetan a la ley, imagínense si se van a sujetar a este tipo de documentos tan simples, ¿no? La verdad que me parece un esfuerzo inútil. Lo que se tiene que hacer es precisamente cumplir la ley, hacer cumplirla, pero es muy difícil porque tan solo en la FEDE pues tenemos al señor Ortiz Pinchetti, ¿no? O sea, entonces realmente cuando los gobiernos tienen a sus gentes incrustadas allí, pues obviamente estamos hablando de una justicia selectiva, ¿no? Y la verdad eso es muy complicado, ¿no? Pues no le veo la utilidad. La verdad me parece muy compleja la situación que se vive en las elecciones. La violencia en materia electoral es el día a día. Aquí en Veracruz, pues bueno, no nos distinguimos desgraciadamente por tener elecciones limpias, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones municipales, ¿no? O sea, en este distrito donde estamos, pues siempre hay muertos en cada elección municipal. Y la misma violencia que existe, ¿no? Pero también, desgraciadamente, el mismo gobierno, las mismas instituciones están metidas en esta dinámica negativa, ¿no? Entre más haya crimen, tal parece que les beneficia más. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que ponernos las pilas allí, salir a votar, a razonar el voto, y porque sí, yo lo veo muy difícil, maestro. Es cuanto. Gracias, Rigoberto. A ti mismo te pregunto, fue el que leímos fue el acuerdo de la elección pasada a gobernador del Estado de México. En tu opinión, es tu opinión, y así lo estoy preguntando, tratando de ser lo más objetivos, porque estamos ya aquí, yo entiendo que todos lo somos, pero todavía, independientemente de tus preferencias, de tu ideología política, ¿cómo? Y desde luego, sabiendo que estás en el estado de Veracruz y no en el Estado de México, al final del camino, no viviste presencialmente el proceso. ¿Cuál es tu opinión en tus condiciones de ese proceso electoral del Estado de México? Y vamos a adelantarnos, en Coahuila hubo otro acuerdo idéntico, en los mismos términos, firmado por las mismas personas correlativas, las de Coahuila. ¿Cuál es tu opinión de los procesos electorales de este año que pasó? Bueno, a mí me parece que no
tanta violencia. Y como usted dice, yo estoy en Veracruz, soy de aquí, no los viví pues como cuando vivo los procesos electorales en Veracruz, pero desde mi punto de vista es que, pues, bueno, ya había una, como le llamaban antes, la concertación, ¿no? O sea, vimos por ahí claramente que hubo una negociación, ¿no? En este caso del gobierno con los partidos políticos, y pues bueno, tú te quedas con Coahuila, yo me quedo con el Estado de México. Todos sabemos que los gobiernos estatales, gobiernos municipales, siempre se involucran en las elecciones, gobierno federal, ¿no? Y pues aquí, desde lo que yo pude informarme, pues el gobierno del Estado de México, pues no se involucró tanto, ¿no? Para defender el último bastión que tenía, ¿no? Y bueno, esa dinámica la vimos no solo en el Estado de México, o sea, en los últimos años el PRI pues entregó infinidad de gubernaturas, ¿no? Al partido en el poder, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la situación, ¿no? Negociaron, pues obviamente eh, por seguramente algunos beneficios o que el brazo de la justicia no los alcance, ¿no? Con tantas tropelías que cometen los ejecutivos, los legislativos. Entonces, así lo veo, maestro. De acuerdo. O sea, pero podríamos concluir, según más o menos, desde luego, prescindiendo de estas cosas, que a lo lejos, en tu opinión, no hubo mayor problema por estas causas que tú dices en esos dos procesos electorales. Sí, así lo veo, maestro. Ok. Gracias, Rigoberto. ¿Alguien más, por favor, que me dé su opinión sobre este tipo de acuerdos, sobre las mismas preguntas que le acabo de formular a Rigoberto? ¿Qué opinan sobre él dice, bueno, pues yo veo que es una carta a Santa Claus, tiene buenas intenciones, sin embargo, pues no hay mayor receta que cumplir la ley, lo que ya está puesto y dicho, y a partir de eso, esperar el resultado que se dé sin negociaciones, sin violencia, ¿no? Ajeno a todos estos problemas que el acuerdo se hace cargo y de que estamos ahora narrando. ¿Alguien más tiene alguna percepción complementaria, distinta, o simple y sencillamente que quiere decir cómo lo vio a lo lejos? Alexis, Daniel, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes a todos y a todas. Pues yo lo podría a lo mejor relacionar con lo que comentábamos en la anterior sesión, que comentábamos acerca de las legislaciones en materia electoral que ya son muy necesarias porque nuestro sistema político pues ya está rebasado, ¿no? Yo creo y bueno, confío en que estos acuerdos pues sean, aunque sea un parteaguas, para todo lo que viene pues de aquí en adelante. Yo no sé, doctor, y esa es también una pregunta, si para el proceso electoral del 2024 se está planteando ya un acuerdo igual de este tipo, a lo mejor un poquito más extenso. Seguro va a salir, quizá no idéntico, pero muy parecido. Yo creo que tendría que ser todavía más preciso, no más particular, porque digo, es una elección concurrente que finalmente tiene todavía muchas más aristas, ¿no? De las cuales se tiene que blindar en los procesos electorales, ¿no? Entonces, bueno, pues si bien a lo mejor, pues, digo, sí parece una carta a Santa Claus, a los Reyes, pero yo creo que es necesario que aunque sea podamos empezar por acuerdos ante la falta de legislaciones en la materia, pues aunque sea que haya acuerdos, ¿no? Y pues como usted dice, no hay mejor manera que cumplir la ley, pero pues si ahorita la ley no está legislada correctamente, pues empecemos por los acuerdos, ¿no? Por algo se comienza. Tú lo ves bien, tú lo ves bien. Sí, sí, doctor. Y tú ¿tú dónde radicas tú, Alexis, Daniel? El estado de Puebla, nos queda cerca el Estado de México, estuvimos escuchamos muy de cerca el proceso. Creo que fue un gran acierto el hecho de que el gobierno del estado pues no estuviera injerencia en las elecciones, puesto que en el Estado de México durante todos los procesos electorales, incluso en la última elección, también justamente con la misma candidata, pues sí hubo una injerencia, ¿no? En el 2015 me parece, pero pues ahora me parece que las condiciones fueron distintas. Y pues yo creo que este acuerdo de integridad electoral, yo creo que al final de cuentas, pues sí funcionó. O sea, al final creo que hubo una competencia
no podemos decir a lo mejor con toda la certeza, ¿no? Que haya habido acuerdos en lo oscurito, o que haya sido otro tipo de, pues sí, de acuerdos, ¿no? Que los otros pues no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? A lo mejor pueden ser especulaciones. Lo que pues podemos ver es lo tangible, y lo tangible fue que al menos no hubo injerencia del gobierno estatal, y que eso permitió que las elecciones se pudieran llevar a cabo pues en una cordialidad política, ¿no? De acuerdo, ok. Bueno, pues de alguna manera hay una posición, pues digamos, distinta en el caso de Alexis, donde dice, bueno, pues sí puede ser que sea una cartita a Santa Claus, pero por lo menos de alguna manera como que constituye una declaración de que se van a comportar bien, de que hay acuerdos, de que están empezando con una civilidad política, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir su opinión? Ahorita vamos a... Perla Margarita, por favor. Gracias. Perla. A ver. O no sé si fue... no encendí el micrófono, una disculpa. Buenos Perla. días a todos. Hola, buenos días. Entonces no querías participar, Perla. Bueno. Sí, ok. Sí quería. Perdón. Okay, pero... Venga, Perla, por favor. Gracias. Disculpa, ahí no encendí el micrófono. No. Bueno, mi participación iba en el sentido de que considero que un acuerdo de cordialidad para abonar el sentido de civilidad en cualquier relación nunca va a estar de más. Si bien es cierto que los parámetros, los lineamientos, los principios y demás nos los da no solo la Constitución, sino las leyes complementarias, también es cierto que es importante recordarnos ciertos principios y ciertas normas y ciertas reglas que vienen en estos ordenamientos, y si un acuerdo como este es un instrumento propio para ello, no veo que esté de más en las relaciones, sobre todo en materia electoral. Ok, tu opinión está bien, que exista este tipo de acuerdos. Ahora, respecto al contenido de los mismos, yo les voy a dar mi opinión. A mí me parece, coincido en general en lo que se dice, aunque por ejemplo Rigoberto introdujo una serie de elementos que no dejan de ser muy interesantes, ¿no? Que, a ver, para mí ya había que fue algo que se ventiló en redes sociales, y desde luego, desde el punto de vista de la opinión política, pues si no especializada, de la opinología política, se decía que esos fueran las condiciones, ¿no? Por otra parte, otros opinadores decían que, perdónenme, lo que se generó fue una operación brutalmente precisa por parte del gobierno de Coahuila, priista, y un error de procedimiento en Morena al momento de elegir su candidato. Si ustedes recuerdan, ahí se les fue el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, les pulverizó el voto, y luego la gente del Verde, o sea, no fueron en coalición. Y en consecuencia, eso generó, pues digamos, además el candidato del PRI estaba perfectamente bien arropado, perfectamente bien legitimado, y bueno, al final del camino quizá podríamos decir que Morena en ese estado no ha logrado el avance que ha logrado en otros temas. A mí me parece muy delicado, o mucho más delicado, el caso del Estado de México. No, en el caso del Estado de México se habló exactamente de esto, de lo que dice Rigoberto, y yo veo muchas señales en ese sentido, de que de alguna manera yo ya no sé si eso fue provocado. Yo dudo mucho que Morena hubiera cedido Coahuila. Yo creo que Morena insistió mucho en que quería Coahuila, porque quería quitarle el último bastión que tenía el PRI en una elección local. Entonces, a mí me da la impresión que sí fue producto de una mala estrategia, pero en el caso del Estado de México, a mí me da la impresión de que pudo haber habido algún tipo de acuerdo extrapolítico que se trasladara o se manifestara en muchas formas. Pero les voy a decir lo que pienso respecto al asunto. O sea, al final del camino,
hubo este acuerdo. Yo, la verdad es que me enteré de la firma, porque normalmente, pues en este tipo de procedimientos estamos atentos y estamos viendo qué es lo que se desprende de los procesos. Vimos este acuerdo, me puse a la tarea de ver los acuerdos por la integridad que se han firmado en los pasados procesos, y ya vi que existe una uniformidad en todos los procesos electorales del año pasado, que como ustedes saben, hubo, fíjense, estos dos de Coahuila, en el proceso electoral de 2022 estuvieron Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y en general, son exactamente los mismos acuerdos de integridad, se firmaron exactamente por todos, y en general les debo decir que mi percepción es que, pues sí, desde luego, sin prescindir de las circunstancias políticas que rodean a todo este tipo de procesos, pero me da la impresión que las elecciones salen bien libradas. O sea, en general no vemos problemas graves de violencia, no vemos problemas graves de ingobernabilidad, no vemos problemas graves de disturbios, de quema de casillas, de quema de paquetes. Por ejemplo, no me dejará negar a Alexis Daniel que en la primera elección constitucional donde el gobernador en paz descanse, Marta Erika, le ganó al gobernador Barbosa, hubo mucho traqueteo que terminó auténticamente, pues desafortunadamente al mes de gobierno, creo que ni al mes había llegado, con un terrible accidente de helicóptero en el cual se generaron una multitud de especulaciones en ese sentido, y donde todos somos libres de pensar y de especular y de informarnos y de abrevar en donde nosotros tengamos. Y ahí es donde quería conectar este punto, ¿no? En el ámbito de este contexto de nuestras redes sociales y de nuestra comunicación política actualmente, ustedes pudieron, o sea, ustedes, bueno, o quienes están más o menos siguiendo las redes, pudieron haber visto que sí, desde luego existían este tipo de comentarios críticos, de suspicacias, pero no trascendía el asunto del tema del resultado de la elección. Más bien, por ejemplo, se sigue hablando, como les he platicado, del fantasma de 2006. Hace poquito, recuerden ustedes, incluso en un noticiario de televisión, el presidente de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, tuvo que agarrar el teléfono y decir que él no fue el responsable de la caída del sistema. O sea, ¿qué les quiero decir? Existen ciertas elecciones fundantes de la percepción crítica de nuestro sistema electoral o de la justificación casi epistémica de por qué se creó este sistema electoral tan grande, tan regulado, tan oneroso, tan caro, etcétera, ¿no? Entonces, la elección de 88 con la caída del sistema y la elección de 2006, cuando ya nos ingresábamos a un tema de transición democrática, cuando estábamos inmersos en un proceso de transición democrática, pues desde luego que eso generó este tipo de cuestiones. Y ahí les voy con mi percepción respecto de este tipo de cosas. Al final del asunto, los triunfos electorales que se han obtenido en estos últimos procesos electorales de los últimos 2 años, y de ahí me voy a arrancar todavía incluso con el de 21, con el de 19 y con el de 18, no ha habido realmente un conflicto postelectoral o un problema postelectoral de renombre, porque las elecciones se han estado definiendo por márgenes más o menos consistentes y separados. Y eso genera naturalmente la identificación de parte de cualquier observador, especializado o no especializado, de que la experiencia nos dicta de que cuando hay resultados separados, no hay manera de echarle la culpa a alguien con precisión, aunque sepamos en el fondo que siguen existiendo todas esas conductas en lo oscurito de lo que hemos platicado. ¿Alguien me puede sostener que ya se acabó lo de la compra y la coacción del voto?
Pues, si tienen la posibilidad y creen eso, levántenme la mano, me lo platican y me tratan de decir por qué. Yo considero que no, en muchas y otras formalidades. Pero como les he dicho, pero como lo ejercen, estas prácticas las ejercen todos los partidos políticos, volvemos al asunto que nos trae rondando hoy en día los procesos internos de selección de candidatos de que están en funciones, ¿no? Que ya se están cerrando las fechas, se están cerrando los momentos, ya viene el momento de definición. Compañeros, en 10, 12 días vamos a tener ya aspirantes o candidatos seleccionados, con lo cual a principios de septiembre, cuando inicie el proceso electoral, vamos a tener ya una campaña abierta, porque después de esto, ¿qué normas de precampaña tendremos que saltar o que salvar si ya están definidos? Ah, no, van a aprovechar esos momentos para decir, a ver, es que ahora sí vamos a la selección del candidato. Me imagino, la otra vez estaba yo platicando con una persona que milita en Morena, por concepto de algunos temas académicos que tenemos en común, y él me decía, sin que yo sepa, yo me imagino que hacia adelante debe de seguir el reconocimiento del partido de que no se eligió nada más que un representante de los esfuerzos de la 4T y que desde luego, pues en principio llevaría a mano para la elección de la candidatura presidencial, pero tal como no, y para confirmar que lo que no hicimos fue una selección o una elección de candidato presidencial en este proceso previo, se va a abrir un proceso interno. ¿En qué condiciones? Me decía él, si él milita y no sabe, pues imagínense, yo puedo especular casi mejores cosas, pero digamos, lo tomo de donde me vino. Me dice, ¿en qué condiciones? Pues no las imagino hoy en día, pero desde luego no se va a desaprovechar la oportunidad para posicionar ahora sí con unas reglas más específicas y con algo para llenar este espacio que nos da la Constitución, porque recuerden que después entre la precampaña y la campaña y el registro, perdón, entre la precampaña, el registro y la campaña, viene un periodo horrible en nuestra ley, horrible. Yo creo que ningún partido político tampoco lo vio, perdón la calificación, pero es un periodo horrible y es el periodo de intercampaña. ¿Qué quiere decir? Los partidos políticos ya tienen seleccionados a todo su roster de candidatos. Roster, me gusta esa palabra que es lo que se dice el equipo de jugadores en un equipo de béisbol, ¿no? Entonces, ya tienen a su roster de candidatos, pero en lo que los registran, dependiendo al cargo para el que van, entre que los seleccionan los partidos políticos y los registran, la ley establece un periodo para que haya impugnaciones a esos procesos de selección interna y se depuren estas elecciones y puedan llegar a cabo ya firmes. Ahí es una etapa para el tribunal horrible, horrible, por dos razones. Una, porque se vienen todas las impugnaciones de los ciudadanos que quisieron ser y no llegaron. Son miles, decenas de miles de asuntos, de gente que viene cuestionando los procesos internos de cualquier partido político. Les debo decir que en el proceso pasado, en el federal intermedio, las más fuertes fueron, o las más numerosas, fueron las de Morena. Aproximadamente 2,800 y pico de asuntos. Una cosa de barbaridad. Pero además es horrible, compañeros, porque en ese periodo también, vamos a ver qué pasa, pero en ese periodo está prohibido casi salir de su casa. No se puede hablar, no se puede decir, no, otra vez, silencio total absoluto. Y las reglas de intercampaña son todavía más duras, porque es un mes y pico, casi 2. Imagínense ya con candidatos seleccionados y todos los medios de comunicación queriéndolos entrevistar. Es imposible que se calle. Vamos a ver y además todos se denuncian entre todos. A ver, este cuate estuvo en misa el domingo pasado y se saludó con no sé quién y iba a su secretario. ¿No? Imagínense el supuesto que ustedes quieran. Entonces, eso va a generar un tema importantísimo. Ahora,
poco siguiendo el hilo que estábamos platicando con los acuerdos de integridad, estas elecciones, las pasadas, las del año 2022 y estas que pasaron en 2023, pasaron sin pena ni gloria. ¿Y saben qué? Eso es lo que cualquier ciudadano, creo yo, partido político, gobierno de cualquier orden y autoridad electoral desea. Aunque haya prietitos en el arroz, siempre los hay. Yo espero que estos procedimientos que estamos viviendo actualmente para la designación de candidatos presidenciales sea visto como un prieto en el arroz en el contexto de la integridad electoral, ¿eh? Yo creo que va a formar parte, insisto, como lo platicábamos la clase pasada, a pregunta expresa de Daniel, de Alexis Daniel, yo creo que esto va a formar parte ya de experiencias que van a servir para generar una nueva reforma electoral. Ya no aguanta más la ley como está. ¿Cómo va a ser la reforma? Pues no tengo idea, todavía no sabemos cuáles son las cosas, pero veo varias cosas en la mira, ¿no? Que unas positivas y otras no sé qué tan regresivas puedan ser. Pero no nos adelantemos, vamos viendo en este contexto. Ergo, miren, esta integridad electoral de la que estamos hablando y la que nos implica en todos los sentidos del ámbito de administración de justicia y que tenemos o que tienen que ver los magistrados y los funcionarios del Tribunal Electoral, pasa precisamente incluso por parte de este tipo de acuerdos, ¿no? Bueno, a ver, por lo menos aquí hubo una manifestación de voluntad que ha sido cumplida en su esencia a lo largo del proceso electoral. Claro, hubo acuerdos políticos por afuera, por abajo, las famosas concertaciones. Contra ese tipo de cosas era lo que les quería yo decir respecto de todo este tema de la integridad electoral. Hay cosas que materialmente el tribunal no puede juzgar y no puede saber. Y una de ellas es sobre este comportamiento al margen de las reglas de la ley. ¿No? Estos acuerdos que existen, a ver, a ti te va en este lado, a ti te va en el otro. Yo insisto, mi percepción es que es mi percepción y respeto de verdad cualquier punto de vista. Yo no creo que Morena hoy en día esté en la posibilidad de decir yo te cedo esto. Morena va a ir a competir con todo, incluso donde sea, sepa que esté débil, que son ya muy pocos lados. Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, y hay que ver cómo se comportan, porque hay que ver cómo se da el proceso de selección de candidatos, hay que ver cómo se generan, en su caso, las unidades partidistas hacia adentro, pero Morena va como uno solo. Bueno, corre riesgos de decisión como le pasó en Coahuila. ¿Por qué? Pues porque las ambiciones personales a veces dominan la escena política y cualquier contexto de pacificación de cualquier país. Pero les digo, si la elección del año, resultó de la elección del año pasado, del año que viene, terminara así con este tipo de cosas, no, bueno, es que hubo el tema de los prietitos en el arroz, se hicieron unas precampañas anticipadas que no estaban reguladas y que se legalizaron por el tribunal, y se permitieron este tipo de actividades que no están permitidas, pero que el tribunal, pero la elección sale sin mayores temas de violencia, de desorden, de ingobernabilidad, pues creo que vamos de gane. Y que no me digan, perdón que se los diga, no me digan mediocre, porque en realidad iríamos auténticamente de gane, porque como les he dicho y lo hemos platicado, el problema y este tipo de acuerdos se da porque el propio acuerdo reconoce que la ley está rebasada por la práctica política. La ley está rebasada. Y el tema que nos ocupa y el tema de las benditas redes sociales está desregulado al 100%. Entonces van a ver ahora, por ejemplo, en el contexto, vamos a tener un módulo muy interesante, una o dos clases posteriores, las campañas políticas en la era digital, redes sociales y campañas electorales. No, hombre, es un tema interesantísimo porque en efecto ya se dan cuenta o podemos darnos cuenta de verdad del peso que tienen efectivamente ya en una contienda electoral estas redes sociales que generan, pues desde luego pueden generar
distorsiones significativas, no necesariamente legítimas o lícitas, y ahí es donde entra la integridad. Oigan, habíamos visto de la vez pasada que la integridad también pasa por verificar un comportamiento ético, y ahí es donde están los grandes quits de nuestra materia hoy en día. ¿Qué preferimos? Proteger derechos humanos, libertades de expresión, libertad política o reglas de las elecciones. O sea, yo sí tengo una posición. Yo creo que todo lo que está expresamente previsto en la Constitución, razonablemente, claro, había que siempre generar test, ver casos concretos, pero todo lo que son reglas designadas y consignadas para cumplir con la equidad electoral deben de prevalecer sobre cualquier alegato de derechos humanos. Insisto, en términos generales, hay que analizar los contextos. Por ejemplo, lo que hace la gobernadora de Campeche, que estoy hablando de hechos y no de percepciones, a través de sus conferencias estas de los martes del Jaguar, que creo que ahora han tenido algún tipo de, pues de suspensión a raíz de algunas medidas cautelares, pero lo que ha hecho ahí han sido cosas pues muy delicadas, o sea, que han influido y que han incidido en el ámbito nacional. O sea, se ha despachado con audios en contra, y no estoy defendiendo tampoco al destinatario, no, o sea, estoy, insisto, narrando hechos. Unos audios y unas investigaciones que creo yo que rebasan el ámbito de sus facultades para incidir en la percepción nacional, ¿no? Dice Rigoberto García Pérez, las redes sociales son un dolor de cabeza para quienes, sí, claramente, porque van a ver cómo va a haber un montón de quejas que van a estar relacionadas con esto. Pues ahora, justamente en redes sociales, acabo de ver a un periodista, se llama Víctor Hugo García Michel, en donde hubo alguna cautelar respecto de un tuit que emitió. No me metía más, para qué le miento, he estado ocupado en otras cosas, pero él se queja en redes un poco de la inquisición del INE, un periodista, donde le ordenó una cautelar que un tuit estaba ofendiendo, calumniando a alguien. Acuérdense ustedes que en materia político-electoral, una de las reglas que sí está expresamente prevista en la Constitución es que en cualquier propaganda político-electoral que se emita, se deben de abstener expresiones que calumnien a alguno de los actores del proceso, ¿sí? Entonces, todo aquello que es calumnia, que es el conocimiento o la afirmación de la comisión de un hecho que es ilícito o ilegal a sabiendas de que no se cometió, ¿no? Eso está considerado por el tribunal como calumnia, y creo que algo así pasó con el tuit de este periodista, ¿no? Y el periodista y una gran parte de las redes sociales pues se decantó en su favor, en contra del INE, y bueno, pues yo tendría que ver ese tipo de cuestiones, pero vamos a suponiendo que en efecto su tuit fue calumnioso, lo único que yo tendría que distinguir es ver sobre qué versó el tuit, ver si se versó sobre una información auténticamente recogida por otra parte, que es donde él se estaba defendiendo. Yo nada más lo único que hice fue dar cuenta de lo que vi en tal lugar. Bueno, habría que ver. Por eso ya vamos a ver en campañas electorales que no es lo mismo la información que la opinión. Los hechos y opiniones son distintas. Entonces, la libertad de información está prácticamente íntegramente protegida en el ámbito electoral, político-electoral, pero las opiniones no. Y hoy en día es donde aprovechan, como es un tema muy sensible para todos nosotros, no nos gusta que nos callen, que nos digan lo que podemos decir o no. Y naturalmente lo recibimos con una malestar interno. Y un periodista, me imagino yo que mucho más. Pero si está incurriendo en una de las prohibiciones de la ley de la Constitución, señores, yo no tendría ninguna duda como juez en decir, lo lamento, hermano, aquí no podías emitir ese tipo de opinión, porque hay un límite que está establecido por la Constitución. O sea, yo sería de la percepción, en efecto, de cumplir la integridad electoral antes que una posición ciega de respeto a los derechos humanos.
eso insisto, no estoy yendo, no digo que vaya en contra, es muy importante, ¿no? Porque aquí cualquier contexto puede ser malentendido si es que yo no lo aclaro bien. Claro, claro, que viva la vigencia del artículo 1 de la Constitución y la vigencia de los derechos humanos. Claro, no hay duda de eso. Ahora, cuando los derechos humanos entran en pulsión o en contradicción con reglas y principios electorales, como estamos hablando de este caso de la libertad de expresión, así cuando entran en esa colisión, y desde luego el análisis nos lleva a que mediante un test de proporcionalidad se pueda vigilar que esa restricción al derecho humano va encaminada a un fin mejor o mayor, que es la contienda electoral, la integridad de la elección. Yo me decantaré, yo soy de la corriente que digo, vamos por esta. No es que esté desconociendo los derechos, sino estoy reconociendo la limitante que tienen todos los derechos humanos. Ninguno es absoluto. Y hemos caído como en esa confusión conceptual. Ah, no, se trata de derechos humanos, me tienes que dar la razón. No, no, hay que ver el caso, hay que ver las implicaciones, hay que ver todas las condiciones que prevalecen en una determinada situación jurídica. Entonces, insisto, volviendo al tema de esta integridad electoral, yo creo que es positivo que los competidores, las autoridades, en mi opinión, como que sobran, pero sí forman parte de del pegamento de esos acuerdos, ¿no? Los partidos políticos por sí mismos no irían a hacer estos acuerdos, pero el pegamento que los une es este entramado institucional. Mientras eso ocurra, Rigoberto, con todas mis reservas, que comparto muchas de las tuyas, eso no hace que el mundo sea séptico, que no haya contaminación, que las elecciones sean libres y justas necesariamente, pero ya hay un principio, digámoslo así, que puede ser tomado a cuenta, aunque luego sea menor, pero créanme que no es tan menor, para efectos de cuando vienen los problemas de resultado. Ah, no, es que ya no estoy de acuerdo. Ah, no, vean ustedes lo que está pasando en el proceso interno de los dos partidos, ¿eh? Hay dos movimientos que están diciendo que hay tranzas en contra de uno y tranzas en contra de otro. No sé, no se puede ser. Suena lógico algunas cosas, otras no me lo parecen tanto. Vamos a ver cómo se desempeña. Insisto, apenas estamos empezando en este tema. Hoy en día lo que está claro es que no se podría o no se puede hacer un proceso de acuerdo a la integridad electoral, pues porque no estamos formalmente en proceso siquiera, carajo. Estamos apenas arrancando. Una de las cosas estas donde decía Alexis la vez pasada, oiga, ¿y usted qué opina de la legislación? Hay que moverla, hay que ver cuánto queríamos, ya se habían, antes vivíamos un año de campañas, ahora se quiso que máximo fueran 3 meses el presidente y 2 meses cuando no hay presidente, y así está replicada la de los estados. ¿Para qué? Para que se gaste menos dinero, para que haya menos conflictividad, para muchas razones que tienen que ver con la integridad electoral. Pero luego sabemos que en el ejercicio de estos derechos, insisto, y más hoy en día, porque miren, insisto, por un lado, perdón que lo diga yo de esta manera, y lo tengo que decir porque es un ejemplo también de hechos. La senadora Citlali Hernández se despachaba en Twitter dándole en la torre, pero a todos contra todos, ¿no? Y acusando al INE de ratero, y sumidos en las mismas condiciones estaba todo el equipo de alguna manera. Pero luego llegó el señor Salinas Pliego y le empezó a pegar una buleada muy fea, la verdad. Honestamente, quien no la haya visto, o sea, lo que sea cada quien, el señor en sus 2 meses de vacaciones, yo no sé si ya regresó, porque ya la verdad ya lo bloqueé, porque nada más me salían tweets de él, ¿no? Ya lo bloqueé porque el señor estaba él muy feliz en el yate, pero se ve que no tenía nada que hacer, más que estar ofendiendo gente. Bueno, pues a la senadora le dijo y luego a los del INE, pero con verdaderas epítetos, ¿eh? No los bajaba, no, una cosa. Oiga, a ver, ahí está el debate de las redes sociales, ahí está el debate de lo digital, Alexis Daniel.
no es baladí lo que estamos platicando. ¿Qué hacemos con el señor? Entonces, esperen, fíjense, por un lado, la senadora Citlali, y yo le digo senadora con ese, respeto su cargo, su investidura, absolutamente, no, de verdad, no tenga ninguna duda de eso, pero no estoy desconociendo que se ha despachado en su historia tuitera en contra de las instituciones y en contra de lo que no le gusta. Pues se fue al INE a denunciar violencia política de género y el INE le dio medidas cautelares en contra de Salinas Pliego. Entonces, ya no sabemos dónde está auténticamente el compromiso de ellos. Se dan cuenta de que sí es necesario que existan instancias que cuiden este tipo de cosas. Luego salieron todos los contrarios a Citlali y al partido Morena y al presidente a decir ahora, los que fueron a marchar a favor del INE, que el INE ya había traicionado sus principios porque le dio medidas cautelares a la senadora, que porque un ciudadano no puede cometer violencia política de género. Lean la malvada ley, por Dios, en el artículo 9, cualquier ciudadano puede hacerlo. Oiga, bueno, sí, que es discutible. Bueno, pues por lo menos podemos discutirlo. Yo no he dicho si se hizo o no se dio o no se configuró. Bueno, sí, en mi opinión sí se configuró. Yo no tengo dudas, yo estoy de acuerdo con el INE. Pero volvemos al asunto. Entonces, es donde venían estas contradicciones también que genera nuestro sistema político, ¿no? Acuerdos de civilidad, ¿no? A ver, pues ahí está la ley, ¿qué vamos a decir? O sea, que vamos a cumplir la ley. Pues eso se tiene que poner en acuerdo. En nuestro país parece que para dar tranquilidad, sí. Oiga, ¿eso va a hacer que la van a respetar? No necesariamente. No quisiera ver un resultado apretado en cualquier elección el año que viene. Y cuando digo apretado, es apretado, ¿eh? ¿Puede ser? Pues puede ser. O sea, puede darse. Uno cuando está en este tipo de procesos está pidiéndole a Dios que haya distancia de por medio. Porque incluso si estamos dentro del 5% constitucional, puede haber problemas postelectorales de yo no acepto, yo no quiero, yo no creo, yo no voy, y pueden haber firmado 10 acuerdos de civilidad. No, pues no los firmaron los del Frente y los de Morena, ya dijeron. Entonces, hace poquito el candidato Ebrard dijo, hey, yo dije que yo respetaba si no me hacían una chicanada. Eso dijo. Estamos a 2 semanas, vamos a ver si le hicieron la chicanada o no. Y ahí las especulaciones, no me meto en ese tema, pero está denunciando. Y por otro lado, pues toda la gente que apoya a la senadora Gálvez está diciendo que el PRI le está haciendo una chicanada porque con las estructuras del partido está apostando a quitarle y a tumbarle la esta, que forma parte de un acuerdo con el presidente, en fin, todo eso a lo que hacía referencia Rigoberto y que, insisto, en nuestro país no es muy difícil de creer, pues porque se han generado estos temas. Pues de aquí salió el concepto concertación. De aquí sale, de este país, ¿no? Entonces, insisto, compañeras, compañeros, con esto quería redondear con ustedes este concepto tan importante. La falta de regulación de redes va a ser un tema que nos va a perseguir como fantasmas, compañeros. Ya lo verán. Eso no es necesario ser profeta para saberlo. Como bien decía Rigoberto, pues ahorita las oficialías electorales están llenas de este tipo de cuestiones. Ya les estoy dando cuenta de que a ciudadanos comunes les están dando por el uso indebido de redes sociales. Oigan, bueno, entonces urgen nuevas regulaciones, urgen un nuevo marco jurídico de la libertad de expresión en materia de redes sociales y de redes tecnológicas, porque necesitamos mayor certeza jurídica. Y eso es lo que ocurre hoy en día en el contexto de la justicia electoral y los procesos electorales, de que ante este rebasamiento o anquilosamiento de la ley frente a nuevos fenómenos, pues naturalmente las sentencias del tribunal se ven con desconfianza porque no se le ven facultades, aunque desde mi óptica
y no tengan duda de que lo digo convencido de ello, de verdad, porque así ha trabajado el tribunal mucho tiempo. El tribunal no tenía facultades de control constitucional en 1996 y empezó a ejercer control de constitucionalidad para defender derechos humanos, cuando todavía ni siquiera surgía la reforma de 2011. Los sujetos, los ciudadanos que llegaban de partidos políticos que no estaba previsto que hubieran sido posibles resolver estos conflictos, decían, no, pues no está regulado, no hay facultades para el tribunal, como hoy en día no se le niegan muchas determinaciones al tribunal por tener falta de facultades. ¿Por qué el tribunal ordena la creación de acciones afirmativas? Porque está cumpliendo con el artículo 1 constitucional, de verdad. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el tribunal. Es más, que abra no 50 candidaturas, que abra 100. 50 de mayoría y 50 de representación proporcional, o como la quieran, 75-25, no me importa, que hagan criterios de competitividad, claro, para generar mayores accesos a la representación política por parte de esos, o vamos a hacer un porcentaje de la población que está siendo discriminada por determinadas causas, y con base en ello, que fue lo que se trató de hacer en 2020, ni lo dude, en el proceso de 2021. Con base en la mayor representatividad de los pueblos indígenas, de las mujeres, ya se fueron generando, ¿no?, acciones afirmativas, así que se vayan creando. Oigan, es que dice el legislativo, no, esas nos toca legislarlas a nosotros. Pues, en teoría sí legislen sobre ellas, legislen sobre reglas de competencia que están paradas hace 10 años, una ley reglamentaria, el 134 constitucional. No hay leyes, hay omisión legislativa, y luego ahora la Corte está la discusión sobre si el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, puede obligar a un órgano a resolver y tal, y hay discusión, la mayoría dice que sí, y hay quien dice que no, y entiendo la posición que dice que no, me hace mucho sentido, o sea, me parece que tiene mucha defensa, pero también me parece que tiene mucha defensa la otra actitud un poco más activa, pues porque si no, entonces dejaríamos que el Poder Legislativo paralizara cualquier órgano o cualquier determinación. Les vuelvo a decir, métanse un estudio, luego les voy a, en el contexto de este diplomado, les voy a pasar un trabajo que hicimos respecto a los tribunales, la integración de los tribunales locales de los estados. De los 32, 27 están funcionando incompletos. Y de 15 están funcionando con un magistrado, cuando requerían ser 3. Y ahí están los nombramientos parados en el Senado. O sea, pues es algo delicado. Nadie de plano puede decir, oiga, sí, pero ¿por qué? ¿Va a ser por sus pistolas o por sus facultades? No, por mis facultades y en consecuencia, porque creo, no es por mis pistolas, sino porque creo que se está generando un impas o una paralización en el designamiento y funcionamiento de órganos indispensables para la democracia. Lo que está pasando en el INAI es inaceptable. De pronto ya se supone que tenía que agarrar la Corte este tema y a veces yo la verdad a veces no entiendo los tiempos de la política, y yo que soy mucho más pragmático y mucho más, me he acostumbrado a vivir justamente en este mundo inmediato de lo electoral. No entiendo, pero pues yo entendería que ya hay un proyecto, parece ser, que va a autorizar, y que había sido propuesta la idea por el ministro Saldívar de que el INAI pudiera resolver los 7,000, 8,000 asuntos de información que tiene, pero pues se ve que se está dando una presión fuerte para que no se resuelva, porque pues todas las peticiones de información son de este gobierno. Entonces, ahí sí, derecho a la información, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, chéquense cómo el debate es complejo, no es fácil. Es un debate que tiene muchas aristas. Este concepto de la integridad electoral tiene muchos temas. Pareciera que es sencillo. No, tenemos normas, tenemos autoridades, tenemos procedimientos, tenemos derechos, tenemos resultados, tenemos elecciones. No.
Con base en esos parámetros, cada elección tiene que ser observada y tiene que ser revisada, y qué determinaciones se tomaron y cómo se tomaron. Y esta que se están tomando ahora en el contexto de la elección esta de los aspirantes a presidente de la República, formará parte de un análisis más serio, ya críticamente. Esperemos, además, desapasionadamente, veamos lo que se escribe sobre ellas ya en un análisis de integridad electoral. Naturalmente el tribunal, ¿qué puede decir y qué va a decir? Pues yo lo hice fue para desatorar un problema que o lo taponeaba y se generaba una crisis nacional, o lo trataba de hacer mediante el tema de la libertad, que así es como lo resolvió. Bueno, vamos a ver qué calificación obtiene en ese sentido. Pero si la elección sale bien, como espero en Dios que salga, pues bueno, ya vamos a ver un poco más en sus méritos y en su contexto. Oiga, eso va a ser mérito del tribunal. Bueno, va a depender de muchos factores, no nada más de lo que haga el tribunal ni el INE. Va a depender de cómo se comporten, integridad electoral, que cómo se comporten partidos, ciudadanos, candidatos, todos. De eso depende. Entonces, es muy importante esta perspectiva, porque al final del camino esto va a incidir también en el tema, ya lo veremos, de la justicia digital, cuando entremos ya al campo exclusivo de la justicia digital. Pues vamos a tener que pasar por unos pasos intermedios, pero vamos a ver cómo la justicia digital, por ejemplo, hoy en día, pues tiene muchas más posibilidades de ser más eficaz, simple y sencillamente porque los documentos pueden ser digitalizados. De verdad que pueden ser mejorados mediante esas vías, claro, mediante la integridad electoral, verificar que no estén manipulados, que no estén hechizos, en fin, hay que complementar varias cosas, pero la idea con la que quería que se quedaran de este módulo es que el concepto de integridad electoral no es un concepto vacío, es un concepto a partir del cual se pueden juzgar nuestros procesos electorales, y yo creo que la mejor manera de juzgar nuestros procesos electorales es conforme se dieron los contextos políticos posteriores a la elección. Por ejemplo, en el caso de Puebla, no quiero dejar de tratar ¿no? La elección a la que hacía referencia, hubo un problema fuerte de conflicto postelectoral, porque en paz descanse el exgobernador Barbosa no aceptaba la resolución del Estado de Puebla, ¿verdad? Porque él decía que se debía de anular porque había habido un problema en la cadena de custodia. Además, era un asunto que se parecía mucho a una elección municipal de Monterrey, en donde el tema de la cadena de custodia sí fue determinante para la nulidad de la elección. No eran problemas iguales, pero bueno, más o menos se decía y se oía lo mismo, y el gobernador Barbosa fue muy duro, hasta que pasó esto, y esto generó un montón de especulaciones. En fin, por fortuna se ha resuelto bien, y bueno, y esto ha sido ya, pues es cosa de otra, ya es una anécdota histórica, ¿no? Pero justamente lo que pensamos es de que las elecciones, de que la ciudadanía, y eso se logra con mayor participación. Esto se logra con mayor participación, señoras y señores. Mayor participación, yo creo que creo que puede dar un mayor contexto de legitimidad. Cuando queda el 50% en casa, ese 50% que no participó se hace cómplice de todas las especulaciones negativas, precisamente porque no participó. Ya viste, pues ¿para qué fui? ¿Para que hicieran estas fregaderas? ¿No? En fin, compañeros, como les decía, esta clase era de alguna manera un poco nada más conclusiva. Con esto concluiríamos este módulo. No sin antes, desde luego, pedirles que si tienen alguna reflexión final, alguna consideración, pues ya saben, está abierto el micrófono, y yo siempre dispuesto a escuchar sus opiniones o sus conclusiones, aunque difieran de alguna opinión que se haya dado o que se haya. Ya les dije que en estos diplomados y la escuela trata de que nosotros, desde luego, seamos guías, impartamos, pero las opiniones no son absolutas, no somos los depositarios de la verdad. Todos somos aprendices, y más en estos contextos donde la realidad pues no supera, y no hay muchas cosas que no están
todavía dicho, sino están en proceso de decir. De lo que se trata en ese tipo de cosas es analizar los fenómenos y tratar de verificar cuáles pueden ser, en su caso, las mejores soluciones que se pueden encontrar en este contexto. Pero de ahí en más, insisto, cada opinión es perfectamente respetable y válida de quien la sostenga y quien la mantenga. Si no es el caso, pues entonces yo les deseo un magnífico inicio de semana, este lunes 21 de agosto. Pásenla muy bien, que sea muy productiva, y por aquí nos estaremos viendo. No sé si esta propia semana, pero prontito nos estamos viendo. ¿Sale? Les mando un abrazo y un saludo a todas y a todos. Gracias por su atención, por su paciencia. Y gracias, doctor. Gracias, Cristian, por tu apoyo electrónico. Que tengan una excelente tarde, por favor. Gracias. Doctor. Hasta luego.